Bueno, saludos amigos. Soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. ¿Por qué, amigos míos? Hoy escuchamos proclamar un llamado camino de salvación, que es exactamente lo contrario de la manera en que Jesucristo proclamó que debemos recibir la vida eterna. ¿Por qué escuchamos que hoy se promulgan doctrinas exactamente opuestas a la que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles? Porque enseñó exactamente como Jesucristo había enseñado a sus discípulos. Ahora, al leer el Nuevo Testamento, si toma su Biblia, la abre y abre su mente y su corazón junto con ella, se sorprenderá de lo que verá. ¿Por qué tanta gente cree que la Biblia dice exactamente lo contrario de lo que dice? Ahora, vamos a ver lo que dice. Hoy te dirán que no hay obras para la salvación, todo es gratis. Cristo lo compró todo y lo pagó todo por ti. Ahora, eso es cierto, es gratis y Cristo pagó por ello. Pero déjame decirte que no hay obras de ningún tipo. Están tratando de engañarte o ellos mismos están engañados. Hay obras y tienes buenas obras o malas obras. Es solo un caso de los que vas a tener. Y si no crees en ninguna buena obra y en la obediencia a Dios, vas a tener malas obras y desobediencia. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Y simplemente va a ir en la dirección opuesta, es decir, la de la rebelión contra Dios y la del pecado, y va a ir en esa dirección absolutamente a menos que se haga algo para cambiarlo. Ahora, aquí estamos retomando el hilo de la historia, Mateo 18:15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Jesús está hablando aquí a sus discípulos. Notemos lo que dijo. Él estaba enseñando obras todo el tiempo. Si notan que no hay obras y cuando el joven vino a él, llegaremos muy pronto aquí en el capítulo 19 de Mateo, como lo he citado tantas veces. Y preguntando qué debe hacer para recibir la vida eterna. Jesús nos dijo que no hay nada que hacer, mi querido amigo, que lo voy a hacer todo por ti. Él dijo, si quieres entrar en la vida, Mateo 19:17, obedece a Dios. Obediencia a Dios, esa es la enseñanza de su Biblia de un extremo al otro. Por supuesto, sé que toman algunos pasajes de versículos individuales y partes de oraciones, los distorsionan fuera de su contexto, les dan un significado peculiar que el apóstol Pablo se asombraría si saliera de su tumba y lo viera y escuchara hoy. Toman incorrectamente los libros de Gálatas y Romanos y te dicen que Pablo enseñó que no hay obras de ningún tipo, que simplemente hacemos lo que creemos que es correcto y obedecemos a nuestra conciencia y creemos en Cristo y una fe vacía y te meterás en el reino de los cielos. Ahora, Jesús dijo, además, si tu hermano, él está hablando con sus discípulos y enseñándoles, y ellos eran los futuros apóstoles de la iglesia. Además, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre ti y él solo. En otras palabras, no andes chismeando sobre eso. No le digas a otros a sus espaldas. Hoy nosotros eso es exactamente lo que hacemos. Me temo. Alguien te hace daño, en lugar de ir con ese hombre sobre eso, le dices a todos los demás lo que hizo. Lo transmites y le dices a todo el mundo y lo persigues hasta todo lo que puedas. Pero lo evitas de alguna manera, tienes miedo de enfrentarlo. Ahora Jesús dijo que si tu hermano te hace daño de alguna manera, ve y dile a él su culpa, entre tú y él solo. Y si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Sabes que en otro lugar te dice que si vas a ir a ver a alguien con algo de eso, mejor ora un poco antes de ir y ve, con espíritu de mansedumbre. 1 Corintios 4:21 y Gálatas 6:1. Y oren y acérquense a Dios y pídanle su espíritu, que es después de todo un espíritu de amor. Sin embargo, es un espíritu de justicia. Eso no significa que vayas a tolerar el mal en absoluto, pero puedes ir con un espíritu bondadoso. Pero de todos modos, él dice, ve a él solo, y si te oyere has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, Mateo 18:15. ¿Y qué? Entonces,
adelante, difúndelo y llévalo a los demás y habla mal de él a sus espaldas, aunque el mal pueda ser cierto. Usted sabe que se nos dice que no hablemos mal de los demás a sus espaldas, y aunque ese mal podría ser cierto, todavía se nos dice y manda en la palabra de Dios, si queremos vivir como Jesús enseñó, que es la única forma de vida que conducirá a la paz, la felicidad y el contentamiento, y una vida plena y abundante y todo lo que queremos. Se nos dice que no hablemos mal. Ahora, el mal que hablas podría ser cierto. No se trata de si es verdadero o falso, no se trata de decir mentiras sobre otro hombre a sus espaldas. Se trata de decir cosas malas de las que se acusa o ha hecho el hombre, lo haya hecho o no. Muchos de nosotros no nos detenemos a pensar en eso. Pero si él no te escucha, ¿entonces qué? Entonces toma contigo 1 o 2 más para que en boca de 2 o 3 testigos se establezca toda palabra. Mateo 18:16. Oh, cómo se ha pervertido y mal aplicado eso. La mayoría de ellos aplican que tienes que tener 2 o 3 escrituras sobre cada fuente de todo. Que no puedes creerle a Dios y por eso necesitas 2 o 3 testigos de Dios antes de que puedas probar algo. En el último capítulo de Mateo, Jesús, al dar la comisión a sus discípulos, les dijo que fueran por todo el mundo. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. Enseñándoles a observar los mandamientos, por supuesto. Pero aquí está el punto. El único lugar en todo el Nuevo Testamento donde hay algún mandato de bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese versículo, justo aquí. Ahora, hay personas que creen que debido a que no tienes otro testigo para probarlo, debes tirar eso de tu Biblia y simplemente tacharlo. Y por lo tanto encuentran personas que han sido bautizadas y como el predicador usó el término al hacerlo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que todo está mal, que tenían que sacar al Padre y al Espíritu Santo de eso porque en todos los otros pasajes dice que los bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y por eso quieren a Cristo solamente, no quieren a ningún Padre en ello, y no quieren al Espíritu Santo en ello. Y por eso tienen que ser bautizados de nuevo, lo cual en sí mismo es contrario a la Biblia. Ahora, mis amigos, leerán que el apóstol Pablo le dijo por aquí a Timoteo, segunda de Timoteo, el 3 capítulo, que toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Dios no necesita 2 testigos para establecer lo que dice. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. Lo único que debe preocuparte es el hecho de que, por supuesto, tenemos simplemente una traducción de la Biblia al idioma inglés. No estamos leyendo el idioma original que estaba en el idioma griego y no hay copia original, es decir, la misma copia en la que Mateo escribió con su propia mano. Nadie sabe dónde está eso. Y es algo bueno. Dios se ha ocupado de eso porque si pudieras encontrar esa copia que Mateo había escrito con sus propias manos, ¿sabes lo que haría la gente? Lo reverenciarían y harían un ídolo de él y adorarían eso mismo. Esa sería una reliquia que la gente seguramente adoraría. Y Dios ha visto que no tenemos nada de eso. Pero hay más de 1000 copias que han sido cuidadosamente copiadas en el idioma griego original. Han sido copiados por diferentes y en diferentes momentos. Han sido copiados con mucho cuidado y casi no hay discrepancias de una de esas copias a otra de las más de 1000 copias que hay. Lo único es que si uno ha cometido un pequeño error y ha copiado cierta palabra o parte de una palabra de manera un poco diferente a todas las otras 999 más, bueno, sabemos que uno estaba equivocado y los otros indudablemente estaban correctos. Y hay una forma de llegar a ella con exactitud. Y ahora nuevamente hay un hombre llamado Ivan Panin que ha descubierto que en el Nuevo Testamento, creo que lo he mencionado antes, que en el Nuevo Testamento, en el idioma griego original, en el que fue escrito,
En toda división natural del pensamiento, como por ejemplo en la genealogía de Cristo, en toda la genealogía, se divide en 14 generaciones de un lado y luego otras 14 generaciones que le siguen. Y así sigue, y cualquier división natural es toda una división de sietes, y el patrón de sietes está entretejido de esta manera. Puedes contar las letras si son divisibles por 7, en cualquier parte o porción de ella que sea una división natural. Puedes contar las palabras si son divisibles por 7. Ahora, en el idioma griego hay un sistema numérico, como por ejemplo, tenemos números romanos donde una I es un 1 y una V es un 5, una X es 10 y una L es 50 y así sucesivamente. Ahora, las letras representan números y en el idioma griego puedes sumar los números que representan las letras y seguirán siendo divisibles por 7. Ahora, si tuvieras 1000 eruditos hebreos y les llevara 1000 años, nunca podrían escribir un libro en el Nuevo Testamento como se ha escrito y tener sentido y transmitir el gran mensaje vivo y dinámico que tiene, y así construirlo que los números, si sumas los números de los números que están en letras representan, serían divisibles por 7, y que el número de letras reales sería divisible por 7, y que el número de palabras sería divisible por 7. Ahora, no solo tenemos todas estas copias, sino que podemos verificarlo de esa manera y decir si algún pasaje estaba allí o no. Ahora bien, hay algunos pasajes que están en disputa. Los últimos versículos, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, han estado en disputa y algunos afirman que no estaban en el original, que alguien como copista o editor simplemente agregó esas últimas palabras y que otros las copiaron. Y así encontramos que tal vez unos pocos cientos de copias lo tendrán, y otros cientos no, y así continúa. Y ahora hay dudas entre los teólogos y los altos críticos y los llamados grandes eruditos de la Biblia, en cuanto a ciertas porciones. Son genuinas si fueron realmente inspiradas y escritas por Mateo, por Marcos o por Pablo, o quien quiera que haya escrito el libro en el primer lugar. Bueno, por todas estas diversas copias, al ir a los manuscritos más antiguos y al aplicar este sistema numérico que se aplica en el Nuevo Testamento, les digo que siempre podemos decirlo para que podamos estar seguros. ¿Sabes? Mucha gente dice, bueno, si tienes que hacer todo lo posible para entender la Biblia, simplemente no tengo tiempo. Bueno, algunos de ustedes simplemente no tienen tiempo para obtener la vida eterna. Estás tan ocupado que no tienes tiempo para obtener la vida eterna. Estás tan ocupado que vas a tener que vivir tu vida, agotarte y morir. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y que la muerte es para toda la eternidad y algunos de ustedes están tan ocupados que van a tener que conseguirla. Supongo, estás demasiado ocupado para obtener la vida eterna. Escucha, todo lo que vale la pena tener requiere un poco de esfuerzo y vale la pena trabajar un poco. Y sabes que Dios ha ocultado tanto las verdaderas riquezas en su palabra, la Biblia, que tienes que dedicar un poco de tiempo para obtenerlas. No las apreciarás si no lo hicieras. Si tan solo fuera tan fácil, sabes que estamos viviendo en esta era moderna de botones. Solo quieres presionar un botón y todo está hecho. Tendrán que inventar algo para que piense por usted porque en realidad va a hacer mucho trabajo mental hacer que su cerebro funcione y pensar, y la idea parece estar mal para hacer ejercicio o para hacer una moción o hacer cualquier trabajo. Supongo que eso viene de esta idea de que todos podemos ir al cielo si somos buenos, o si obtenemos la contraseña secreta, o si nos ajustamos a la idea de la secta o denominación en particular. No sacan el camino de Cristo de la Biblia. Todos tienen su propio camino y todos parecen pensar que irán al cielo y cuando lleguen ahí solo se van a quedar tirados, o debería decir tirarse por ahí. Creo que eso es lo que creen que realmente van a hacer, y si sabes la diferencia y no tengan nada más que ociosidad y tranquilidad y ni siquiera tendrán que trabajar sus pobres cerebros cansados. Ahora, la mayoría de la gente piensa que esa es la manera de ser feliz. Bueno, hay algunas religiones que tienen la idea de nirvana. ¿Sabes que eso significa solo extinción? Nada. Y eso creen que es lo deseable porque hay algún tipo de trabajo para vivir.
Ahora, conocí a un hombre que no sabía nada acerca de Dios en absoluto. Era un agnóstico. Nunca dijo que estaba seguro de que no había ningún Dios, pero ciertamente no estaba seguro de que lo hubiera. Y le dije a este hombre mismo que un predicador unitario me había dicho que pensaba que la religión de este hombre se originó en un bolsillo. Y el hombre se rió mucho y dijo: bueno, me salgo con la mía, ¿no? Ahora, ese hombre era Elbert Hubbard. Y muchos de mis oyentes al menos sabrán quién fue Elbert Hubbard. Fue un gran conferencista y escritor prolífico. Y editó 2 revistas, supongo que las escribió todas él mismo, y era dueño de un hotel en East Aurora, Nueva York, y daba conferencias por todo Estados Unidos. Llevaba el pelo largo y un gran sombrero. Y conocí a Elbert Hubbard, y lo visité 2 o 3 veces y hablé con él. Era todo un filósofo mientras se mantuvo en este reino material, pero no sabía nada de las cosas espirituales. Estaba totalmente cegado y absolutamente ignorante de las cosas espirituales. Pero él era un hombre bastante sabio en este mundo y en las cosas materiales, y realmente uno de nuestros destacados filósofos en ese ámbito, sin duda alguna. Bueno, lo estaba visitando en East Aurora, Nueva York, una vez y me puso a trabajar. Vendía lo que llamaban cajas de golosinas. Ese fue el nombre que les dio. Y en ese momento eran $5 la caja para regalar en Navidad, y ese era un precio alto. Eso sería como $25 la caja hoy. Y en él tenía frutas y verduras y cosas por el estilo, solo frutas ordinarias. Pero ahora las papas estaban todas fregadas y entubadas, como dicen, y estaban envueltas en papel de seda para que se vieran muy lujosas, y así podía venderlas por varias veces lo que valían. Lo cual los hizo lucir muy bien en un paquete tan hermoso. Por supuesto la gente lo compró, solo porque mira de dónde vino, estaba bastante de moda. Bueno, empaqué esas papas irlandesas envuelto en papel de seda. Debo haber envuelto varios cientos de ellos allí esa tarde. Tenía una buena risa. Él dijo: ¿qué piensas de mí? Vienes a verme. Te cobro el precio completo de un almuerzo muy caro. Trato de que pases la noche y te voy a cobrar el precio completo de un almuerzo habitación en mi hotel, y te pongo a trabajar y no te pago nada por eso. Y yo dije: ¿quién fue ese gran filósofo que dijo: saca tu felicidad de tu trabajo? Ahora, disfrutaba eso inmensamente porque, por supuesto, él era el filósofo que había escrito eso muchas veces. Saca tu felicidad de tu trabajo. Me pregunto si se dan cuenta, amigos míos, de que incluso si no tienen conocimiento de las cosas espirituales, y Elbert Hubbard no lo tenía, él sí sabía mucho, y que eso es una verdad material y es una pero grullada, y es verdad, que la única manera de ser feliz es ser trabajador y estar ocupado. La ociosidad nunca traerá felicidad a nadie, y aquí estamos tratando de alejarnos de cada parte del trabajo. Tenemos que inventar algún aparato nuevo y algún dispositivo que ahorre trabajo y tiempo para que podamos simplemente tumbarnos y holgazanear y no hacer nada. Bueno, les digo que ese no es el camino de Dios, y Dios no nos puso aquí con ese propósito. Fuimos puestos aquí en esta tierra con un propósito. Dios nos ayuda a encontrar ese propósito y comenzar a cumplirlo, y entonces podríamos ser felices y podremos disfrutar de la vida, y la vida puede ser muy dulce, muy buena y muy hermosa y muy agradable. Y debe ser, y Dios quiere que sea. Él no quiere que seamos miserables. Bueno, de todos modos, Dios tenía la intención de que hiciéramos un pequeño esfuerzo para obtener la verdad de su palabra, y usted puede tenerla si lo desea, y tiene todo el tiempo que hay, las 24 horas del día, y si está demasiado ocupado para dedicar la parte necesaria a estudiar la palabra de Dios, simplemente está demasiado ocupado para obtener alguna salvación. Estás demasiado ocupado para encontrar el camino de la felicidad. Estás demasiado ocupado para hacer que tu vida valga la pena o para disfrutarla. Y digo que Dios te ayude y tenga misericordia de ti. Bueno, ahora, si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18:16. Él está hablando aquí de testigos humanos, en la boca de 2 o 3 seres humanos. Ahora, no puedes poner tu confianza en un hombre. La Biblia te enseña a no poner tu confianza en ningún hombre, a no poner tu confianza en los hombres, sino poner tu confianza en Dios. Todo lo que necesitas es una declaración de Dios. No necesita 2 o 3 testigos si es inspirado por Dios. Si se prueba que Dios lo dijo, una declaración es suficiente, no necesita más. Pero cuando un hombre dice algo, no sabes si creerle o no. Y hoy te diré, solía ser que 2 o 3 probarían una cosa y no podías hacer que 2 o 3 personas mintieran. Pero creo que hoy puedes hacer que 100 personas se pongan de pie y mientan sobre cualquier cosa. Los tiempos han cambiado y, por supuesto, los evolucionistas llaman a eso mejorar y ascender más y más mientras llegamos a un lugar donde no tenemos nada más que contiendas, confusión y guerras, y donde el crimen aumenta y la deshonestidad aumenta. ¿Eso es progreso, mis amigos? Ese es el tipo de progreso que realmente tenemos en este mundo. Yo lo llamo progreso a la inversa. Y si no los oyere, díselo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, Mateo 18:17. Ahora bien, cuando la iglesia le habla a él, habla a través de los propios hombres designados por Dios, aquellos a quienes Dios ha llamado y puesto en autoridad. Ahora, para los miembros laicos, si alguno dice algo, no debe molestar al pastor de la iglesia al respecto. Eso es si tienes la verdadera iglesia de Dios. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16:18, y lo hizo. Y si alguna vez encuentras su verdadera iglesia, eso es lo que vas a encontrar, y entonces tendrás que decidir esto. ¿Te importa algo ser miembro de la verdadera iglesia de Dios? ¿O te importa más la aprobación de la gente y lo que piensan de ti, y que los hombres piensen bien de ti? Acabo de leerles el otro día donde Jesús dijo, ¡ay de vosotros cuando los hombres piensen bien de vosotros! Lucas 6:26. Pero la mayoría de la gente prefiere que los hombres piensen bien de ellos que Dios piense bien de ellos. Bueno, eso es como que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para obtener la vida eterna y están demasiado ansiosas por lo que la gente piensa para tener la vida eterna. Muy pocas personas parecen tener hambre y sed de verdad, de justicia o de vida eterna. Solo tienen hambre y sed de vanidad y codicia y egoísmo y de salirse con la suya y de lo que los demás piensen de ellos, y por la comodidad y la ociosidad y las mismas cosas que son una maldición para ti. Y luego se preguntan, ¿por qué son tan miserables y sus vidas están tan vacías y por qué son tan infelices? Ahora, para el miembro laico, si alguien te hace algo malo, ve solo a esa persona y díselo. Pero díselo de la manera más amable que puedas, pero tal vez tengas que ser un poco firme al respecto si realmente ha hecho algo. Pero ora por eso primero. Si no te oyere, toma 1 o 2, para que en boca de uno u otros 2 testigos quede firme la cosa. Y si no los oyere, díselo a la iglesia. Mateo 18 del 16-17. Y eso significa a los oficios constituidos de la iglesia, y serán los que Dios ha llamado, a quienes Dios ha elegido y puesto en una posición de autoridad, y llevan la autoridad de Jesucristo si es la verdadera iglesia de Dios. Ahora, entonces, que la iglesia le diga, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. Ahora, eso significa que él no está en la iglesia. Si conoce la dirección de la iglesia en la Biblia, y Jesús está aquí dando instrucciones para la iglesia. Ahora, en realidad, en el momento en que Jesús dijo esto, la iglesia aún no había sido fundada. No se fundó hasta después de que Él fue crucificado y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. La iglesia comenzó en ese día de Pentecostés. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. En realidad la iglesia existía y había existido desde los días de Moisés, pero esa era la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, en caso de que algunos de ustedes no lo crean, simplemente pasen. Déjenme ver, es Hechos, ¿no es así?
Creo que es el 7º capítulo de Hechos. Déjenme pasar a él y captarlo aquí. Sí, el 7º capítulo de Hechos, el 37 y el versículo 38. Dice aquí: este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, mucho antes de Cristo y de la época en que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y Moisés dijo: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Este es el que estaba en la iglesia en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió las palabras vivas, quienes recibieron los oráculos vivos para darnos, a quienes nuestros padres no obedecieron. Hechos 7:37 al 39. Ellos endurecieron sus corazones y Jesús dijo que no debemos endurecer nuestros corazones, Hebreos 3:15, sino que debemos obedecer, y la obediencia se enseña a lo largo del Nuevo Testamento. Bueno, ahora continúa mostrando que aquellos a quienes Él pone en su iglesia están revestidos de autoridad. Continúe en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Ahora, ahí está, y en realidad el significado de eso es que ataremos en la tierra, es decir, los ministros de Dios atarán en la tierra lo que está atado en el cielo, y lo que saben y han sido guiados a ver es la voluntad de Dios para atar en el cielo, y que por lo tanto Dios lo ata en el cielo. Ahora continúa: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:19 al 20. Me pregunto si alguna vez has notado eso. Ahora conozco personas que han afirmado eso y sus oraciones han sido contestadas como resultado. Os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Si estás en contra y sabes que hay algo que Dios ha prometido y tienes que pedírselo, y lo pides en oración, creyendo por supuesto que lo recibirás. Pero le diré, una forma de reforzarlo es conseguir que algún otro creyente que realmente crea y sea obediente a Dios le pregunte a usted y esté de acuerdo con usted. Ahora, hay algunas cosas pequeñas que quiero hacer una pausa y explicar solo un segundo. ¿Cómo va a saber que puede obtener una respuesta cuando ora? Lo primero que debe saber es que debe pedir conforme a la voluntad de Dios, y en Efesios leemos que no debe ser ignorante, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Porque la Biblia es la expresión de su voluntad. Ahora bien, si conoces la Biblia, sabrás cuál es su voluntad. En la Biblia Dios te ha hecho miles de promesas de cosas que es su voluntad hacer, que Él quiere que le pidas cuando llegue la necesidad, y Él las cumplirá. Él ha prometido, y Dios no puede romper una promesa. El secreto de obtener una respuesta a la oración es hacer que Dios cumpla una promesa que hizo y que no puede romper. Puedes obligarlo a hacerlo y Él tendrá que hacerlo. Sí, pero tienes que saber que es algo que Dios ha prometido, algo que es su voluntad, que Él ha revelado que es su voluntad en la Biblia. Ahora, por supuesto, siempre es su voluntad hacer su voluntad, ¿no es así? Y si Él ha revelado su voluntad, usted sabe que es su voluntad, y si es su voluntad, pues aquí, si pedimos algo conforme a su voluntad, encontraremos que Él nos escucha, y si Él nos escucha, sabemos que tenemos la petición. En otras palabras, si no pides de acuerdo con su voluntad, Él ni siquiera te va a escuchar en primer lugar de todos modos. Pero si te oye, te responderá. Ahora, en segundo lugar, todo lo que le pidamos lo recibimos, dice la Escritura, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. La mayoría de nosotros no queremos guardar sus mandamientos, queremos hacer las cosas que son agradables a la vista del hombre. Hay obras y tienes buenas obras o malas obras, es solo un caso de que vas a tener, y si no crees en ninguna buena obra,
y obediencia a Dios, vas a tener malas obras y desobediencia, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Y simplemente va a ir en la dirección opuesta, que es la de la rebelión contra Dios y la del pecado, y va a ir por ese camino, absolutamente, a menos que se haga algo para cambiarlo. Ahora, busca a alguien que también esté obedeciendo a Dios y que realmente crea, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18. Y Jesús estará en medio de donde 2 o más se reúnan en su nombre y sean sumisos y obedientes. Oh, voy a tener que cortar aquí.